Hola, mi nombre es Verónica Anderson y les voy a explicar cómo la ventilación mantiene los gradientes de concentración de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire de los alvéolos y la sangre que fluye por los capilares adyacentes. El intercambio de gases se realiza por difusión entre el aire de los alvéolos y la sangre que fluye por los capilares adyacentes. Los alvéolos son unas pequeñas bolsas de aire localizadas en el interior de los pulmones, como se ve aquí. Al finalizar los bronquiolos se encuentran los alvéolos. Entonces, los gases solo se pueden difundir a favor del gradiente de concentración. Para mantener los gradientes de concentración, el aire fresco debe ser bombeado hasta los alvéolos y sacar el aire no fresco. A este proceso se le denomina ventilación. Cuando inhalamos aire, inhalamos oxígeno, que este es captado y aumenta el gradiente de concentración del mismo entre el alvéolo y la sangre, de manera que se difunde hacia el interior, hacia la sangre. Y cuando exhalamos, botamos el dióxido de carbono y hay un aumento de gradiente de concentración del mismo entre la sangre y los alvéolos. Este mismo, como podemos ver en esta foto, el dióxido de carbono pasa a los alvéolos y cuando se exhala, se saca el aire, se saca el dióxido de carbono. Gracias. Buenos días, mi nombre es María Eugenia Timoteo Ramos de cuarto B y el día de hoy les voy a hablar sobre qué son los neumocitos tipo 1, cuáles son sus funciones y características principales y en dónde los podemos encontrar y cuál es la función que ellos realizan. Bueno, ¿qué es un neumocito? Los neumocitos están compuestos por una unidad funcional respiratoria gracias a sus paredes sumamente delgadas donde se lleva a cabo el intercambio de gases. ¿Cómo así? Bueno, ya que estamos hablando de la unidad funcional respiratoria, quiere decir que nos estamos concentrando en el área de los pulmones. Así que por lo tanto los gases que van a entrar vendrían siendo el oxígeno y los que van a salir, que serían en este caso los desechos, el dióxido de carbono. La persona o el ser vivo al inhalar el oxígeno vendría pasando directamente hacia los neumocitos gracias a sus paredes delgadas. Ahí es donde se llevará a cabo el intercambio de gases, donde se procederá a botar los desechos, que como lo expliqué antes vendría siendo el dióxido de carbono. Estas paredes están compuestas por un epitelio escamoso simple, que a su vez este epitelio escamoso simple está formado por dos tipos de células. Estos tipos de células vendrían siendo los neumocitos tipo 1, que también se les suele llamar células alveolares tipo 1 o células alveolares escamosas, y los neumocitos tipo 2, que vendrían siendo las células reptales y células alveolares mayores. Funciones y características de los neumocitos tipo 1. Bueno, una de las funciones que más se hace presente en los neumocitos tipo 1 es que son muy elásticos, puesto que se tienen que ver reflejadas a lo largo del alvéolo. ¿Cómo así? O sea, fijamos que los neumocitos son como una pequeña capa que rodea toda la mayoría de la superficie alveolar. Para ser más precisos, vendría siendo como un 95% de toda la superficie alveolar que rodearía el neumocito. ¿Para qué sucede esto? Pues esto sucede con el fin de poder facilitar la entrada de los gases para que a la hora de pasar por las paredes sumamente delgadas que les mencioné anteriormente, pues facilite el intercambio de gases y pueda entrar y salir el dióxido de carbono y así sucesivamente hasta que se cumpla el ciclo. Precisamente por lo que acabo de comentar ahorita, hace un rato, debido a que los neumocitos rodean, o en su mayoría, la superficie alveolar, quiere decir que son también una célula de sostén.
Otra de sus características es que son células muy sensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que al estar presente con desechos tóxicos o toxicidad, o la toxicidad está rodeándolo, pues mueren y ya no pueden replicarse. Así que son muy delicadas y pues simplemente no se pueden replicar. Otra cosa que se destaca muy bien en los neumocitos es que al nacer y un niño respirar por primera vez, estos se expanden a lo largo de la superficie activo-pulmonar, lo que hace que los alvéolos permanezcan permeables y tengan un buen funcionamiento del mismo. Hola, mi nombre es Camila Díaz y yo les voy a explicar la siguiente pregunta. Los alvéolos son pequeñas bolsas de aire que se encuentran al final de las vías aéreas de los pulmones, es decir, los bronquiolos. Estos de aquí son los alvéolos, estos de aquí. Son pequeñas bolsas de aire que se encuentran al final de las vías aéreas. Su función consiste en el intercambio de gases y los tejidos dentro de los alvéolos llevan a cabo funciones secundarias como la producción de hormonas, enzimas y tensoactivo pulmonar. Los alvéolos también son sus sitios donde se procesan las sustancias inhaladas, como los patógenos, que son agentes biológicos que dañan la anatomía. También procesan las drogas y las sustancias químicas que también son inhaladas. También existen muchas enfermedades que afectan a los alvéolos, las cuales serían la neumonía, la efisema, alveolitis y neumoconiosis. Los alvéolos constan de paredes lisas revestidas por neumocitos tipo 1 y tipo 2. Neumocitos tipo 2 son las células responsables de la producción de surfactante pulmonar y también de su segregación. Voy a explicar qué es el surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar es aquel que permite el intercambio de gases y evita un colapso alveolar, disminuyendo la tensión superficial. Voy a explicar usando esta imagen. Su función, como ya dije, es permitir una óptima tasa de intercambio gaseoso y evitar el colapso alveolar al disminuir significativamente la tensión superficial. Sin embargo, volviendo a la definición de los neumocitos tipo 2, o en realidad la función de los neumocitos tipo 2, como ya dije, son los responsables de la producción y la segregación del surfactante pulmonar. Pero también, como ellos segregan y producen este surfactante, esto crea una superficie húmeda en el interior de los alvéolos que evita que los lados del alvéolo se adhieran entre sí mediante la reducción de la tensión superficial. Ahora voy a explicarles qué es la tensión superficial. Esta es una propiedad de la superficie de un líquido que posee fuerza de cohesión y permite resistirse a una fuerza externa. Entonces nuevamente les voy a decir la función de los neumocitos tipo 2 para explicárselo más o menos todo junto en relación en realidad. Los neumocitos tipo 2 son células responsables de la producción y segregación de surfactante pulmonar, el cual crea una superficie interna húmeda que evita que los lados de los alvéolos se adhieran entre sí. Entonces con esta imagen ahora voy a tratar de explicárselo. Estos son los alvéolos, estos de aquí, ¿no? Entonces, cuando los alvéolos se encuentran sin surfactante, lo que ocurre es que se encuentran recubiertos de un líquido acuoso que disminuye significativamente la tensión superficial. Es decir, que las moléculas se cohesionan y se arrastran hacia sí hasta llegar a un punto en el que se van a colapsar.
como pueden observar, están como que muy juntas, ¿no? Están unidas. Y va a llegar un punto en el que pues se van a llegar a colapsar. Pero por este otro lado, el alveolo cuenta con surfactante. Entonces, el surfactante hace que la cohesión entre el fluido de los alveolos se reduzca, haciendo que estos permanezcan inflados, ¿no? Así expandidos. No se encuentran así, es decir, se encuentran infladitos, expandidos, ¿no? Y permite el intercambio de los gases como el oxígeno, el dióxido de carbono. Cabe destacar que los alveolos sin surfactante, puede llegar a un punto en el que están tan adheridos entre sí que pueden llegar a colapsar. El aire pasa desde la boca y la nariz hasta los pulmones a través de las vías respiratorias, las cuales se van haciendo cada vez más pequeñas hasta llegar al pulmón. Al final de cada vía respiratoria se encuentran dos pequeños sacos de aire. Esos pequeños sacos de aire, como globos, se llaman alvéolos. Como iba diciendo, al final de cada vía respiratoria se encuentran dos pequeños sacos de aire, como globos, que se llaman alvéolos. Los alvéolos se encuentran debajo de los bronquiolos. Los bronquiolos son estos, y por acá, más o menos, se encuentran los alvéolos, donde ocurre el intercambio de gases pasando de oxígeno desde el alvéolo hasta la sangre y saliendo dióxido de carbono de la sangre al alvéolo. Las vías respiratorias bajas o inferiores, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones, ellos son órganos propios del sistema respiratorio. Las superficies respiratorias permanecen húmedas y tienen un área de superficie en contacto con el ambiente lo suficientemente extensa para permitir el adecuado intercambio de gases, donde anteriormente les dije, en los alvéolos. De aspirado y contenido en los pulmones es transferido a la sangre. Los bronquiolos y los alvéolos son la principal parte de los pulmones que envían el oxígeno a la sangre. Es decir, al aire pasar por la nariz y por la boca, al llegar a los pulmones, ocurre el intercambio de gases en los alvéolos, donde el oxígeno pasa desde el alvéolo hacia la sangre y el dióxido de carbono pasa de la sangre a los alvéolos. Los bronquiolos son ramificaciones de la tráquea que ocupan los lóbulos pulmonares. Terminan en alvéolos, lugar donde es el intercambio, donde se intercambian los gases, los cuales son unos pequeños sacos rodeados por capilares, como lo dije anteriormente. La sangre circula gracias al corazón, el cual bombea sangre oxigenada por los pulmones al resto del cuerpo. En los pulmones es donde el dióxido de carbono y el oxígeno son intercambiados, como lo dije varias veces. Las contracciones musculares generan cambios en el interior del tórax, causando los cuales fuerzan el aire hacia el interior y el exterior de los pulmones, provocando la ventilación. Muy bien, antes de explicar esto tenemos que tener claro qué es la ventilación y vamos con una definición rapidita. Los factores que intervienen en esta mecánica son las vías aéreas internas. ¿Qué son las vías aéreas? Son los canales de comunicación de los pulmones, en los cuales ellos se pueden comunicar, valga la redundancia, para que el aire que está en el exterior entre y salga en forma de CO2. El oxígeno va a entrar y va a salir,
Y esa comunicación es la que tienen los pulmones, la boca y la nariz en sus vías aéreas internas, todas aquellas que puedan comunicar oxígeno y puedan exhalar CO2 hacia y fuera de los pulmones. Muy bien, teniendo claro eso, el diafragma, la cavidad torácica formada por la columna vertebral, el esternón y las costillas, así como las musculaturas asociadas. Muy bien, ya tenemos claro esto. Entonces, vamos con lo siguiente. Tenemos que la ventilación se lleva a cabo por los músculos que cambian el volumen de la cavidad torácica. Hay una serie de músculos que cambian la cavidad torácica que nosotros tenemos. ¿Qué ocurre? Cuando inhalamos, nuestra cavidad torácica va a ser mayor, porque los músculos que se encuentran dentro de ella, y ya vamos a eso a explicarlo, ellos se van a expandir y van a contraerse porque se están expandiendo, porque no están en su posición original. Y cuando inhalamos, hacemos que nuestra cavidad torácica sea mayor. Cuando exhalamos, vuelve a su posición original y va a ser menor la cavidad torácica y vuelve a su posición original. Y al hacerlo crean presiones negativas y positivas. ¿Qué ocurre? Existen distintas presiones. Está la presión negativa y positiva, como se dice ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué existe? Porque existe una presión atmosférica. Y vamos también ahorita a eso a explicarlo. ¿Qué ocurre con la presión atmosférica cuando inhalamos, cuando exhalamos? En la inspiración, en la expiración, a eso vamos. Que mueven el aire adentro y fuera de los pulmones. Durante la respiración normal en reposo, la inspiración es activa y la expiración es pasiva. La inspiración siempre es un proceso activo y la expiración es un proceso pasivo. Ahora, vamos a eso. Yo voy a escribir algunas cositas en la pizarra, espero que se vean. Cualquier cosa lo voy a subir acá, si no se ve. Y acá es como si esto fuera su posición original, como lo vemos acá. Y él se expande y baja y se llena de aire. Y los músculos intercostales se expanden y todos los músculos se encuentran contraídos en la inspiración. ¿Qué ocurre en la inspiración? En la inspiración vamos a dibujar el pulmón. De todas formas tenemos que dibujarlo. En la inspiración, vamos a hacerlo ya de una, como se encuentra en la inspiración. Nuestra tráquea, la bronquia, nuestro pulmón ya contraído y nuestro diafragma rectico. Ok, ¿qué ocurre? Existe una presión atmosférica en la inspiración. Vamos a echar un poquito atrás la cámara porque creo que no se está observando lo que está ocurriendo acá en la pizarra. Vamos a echar un poquito para atrás. Perfecto. Entonces, existe una presión atmosférica acá. ¿Qué ocurre? Hay una presión atmosférica que es la que siempre tenemos presente, pero cuando nosotros inspiramos van a existir dos tipos de presiones, una positiva y una negativa. Acá se va a generar una presión negativa porque la presión no es igual a la atmosférica, generando que sea negativa, y va a entrar un aire para compensar esas presiones, esas diferencias de presiones. ¿Qué ocurre? Cuando vamos hacia la expiración, que es el proceso contrario a la inspiración, este proceso, lo que va a ocurrir es que los músculos se vuelvan a su posición original. En uno para acá, en la inspiración se ensancha. Regresando, vuelven a su posición original. ¿Y qué va a ocurrir? La presión en la expiración va a ser positiva, porque ya los músculos dejaron de estarse contrayendo, no se inhala un aire del exterior generando una diferencia de presiones y las presiones van a ser equitativas. Y esto es lo que ocurre en los procesos de inspiración y expiración. Entonces los músculos que ya estaban contraídos en la inspiración vuelven a su posición original, dejando la caja torácica a menor tamaño. Y como expliqué en el principio, si nosotros inhalamos, la caja torácica se llena. Si exhalamos, se vacía.
ella se hace más pequeña. Entonces es como un proceso. Si yo agarro una bolsa y la lleno, ella se hace más grande. Si le quito su relleno, ella se hace más blandita, más chiquita. Y bueno, esto es lo que ocurre acá con el proceso de inspiración, el proceso de expiración, los cambios de presiones, porque existe una presión negativa, porque existe una presión positiva, la presión atmosférica. Ya sabemos qué está ocurriendo allá, aquí. Y bueno, esto es todo por este momento. Ya sabemos los músculos que interactúan. Y aquí podemos observar cómo los músculos ascalenos, intercostales, el diafragmático vuelven a su posición original en la expiración. Pero antes de saber por qué generan cambios de presión, las contracciones, qué músculos actúan, nosotros tenemos que entender primero y lo esencial de la inspiración y la expiración para poder entender qué ocurre en estos procesos dentro de nuestra cavidad torácica con los músculos. ¿Qué ocurre? Vamos primero con la inspiración, el cual es un proceso activo. Inspiración. Es un proceso activo en el cual actúan una serie de músculos. Tenemos el músculo diafragmático, el diafragma, los músculos ascalenos y también tenemos los músculos intercostales. Estos son los principales, porque existe otra serie también de músculos que interactúan. Estos son los principales que actúan en la inspiración activa. ¿Okay? Entonces, vamos a ver un poquito. En la expiración es otro proceso, pero lo vamos a explicar después de que vayamos primero con la inspiración. Entonces vamos. Voy a borrar acá. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a dibujar un pulmón normal y corriente. Entonces, bueno, lo tenemos acá. Mejor imposible. ¿Qué ocurre? Acá tenemos nuestro diafragma. Acá esto es un pulmón normal, sin contraerse. Este pulmón que está acá. Vamos a ver si puedo acercar un poquito más la cámara. Perfecto. Entonces, esto es un pulmón normal, normalito. ¿Qué ocurre? Acá no se encuentran los músculos contraídos. Ahí están en su posición original. ¿Qué pasa? Cuando ocurre la inspiración, que es la entrada de aire, va a pasar algo. Los músculos se van a contraer y no van a estar en su posición original. ¿Y qué va a ocurrir? El diafragma, la plana se va a bajar, como ocurre acá. Esta plana se bajó. Los músculos que podemos observar acá el pulmón y él se expande. Entre los diferentes músculos de la inspiración y la expiración se encuentran el diafragma, los intercostales externos, también se encuentran los escalenos, los sacroespinales, serratos anteriores, deltoides y esternocleidomastoideos. Y en la expiración se encuentran intercostales internos, los abdominales. La inspiración normal es principalmente producida por la contracción del diafragma. Este músculo tiene forma de campana, de manera de que la contracción de cualquiera de sus fibras musculares desplaza el diafragma hacia abajo para producir la inspiración. Es decir, las fibras musculares, esto que vemos acá, se contraen
y hacen que se desplace. Entonces se desplaza el diafragma hacia abajo y se produce la inspiración. Es por eso que cuando nosotros inhalamos, los músculos se contraen. Cuando se contraen los músculos y el diafragma y se desplaza hacia abajo, esto hace que aumente el tórax y la cavidad. El tórax como que se expande y el aire que es absorbido se usa para rellenar el espacio que se generó. El proceso de la aspiración es un proceso puramente pasivo. Cuando el diafragma se relaja, las estructuras elásticas del pulmón, la caja torácica y el abdomen, así como el tono de los músculos abdominales, hacen que se desplace el diafragma hacia arriba. Aquí podemos ver cómo las estructuras elásticas del pulmón desplazan el diafragma hacia arriba. Es por eso que cuando tú exhalas, los músculos se relajan, los pulmones vuelven a su tamaño original, vaciándose el aire y así finalmente vaciándose el aire que había en el interior. Sin embargo, si se requiere una aspiración forzada, el diafragma también puede ser empujado poderosamente hacia arriba por la contracción activa de los músculos abdominales contra el contenido abdominal. Todos los músculos abdominales en conjunto representan el músculo principal de la aspiración. Los músculos esternocleidomastoideos levantan el esternón, los serratos mayores levantan las costillas y los escalenos levantan las dos. Debido a que los bordes anteriores de las costillas superiores se articulan con el esternón, elevándose una parte de la caja torácica anterior, se eleva toda ella. Intercostales externos e internos son músculos también importantes para la respiración, a pesar de su tamaño pequeño. Las costillas durante la expiración se dirigen hacia abajo y los intercostales internos son estirados hacia abajo y hacia adelante. Aquí podemos ver la diferencia de cada uno de ellos. Cuando tú inhalas, se contrae los músculos, el diafragma se contrae y se baja. Y se expande la cavidad pulmonar y el tórax aumenta su tamaño. Y aquí la diferencia de este es que aquí se relaja y el aire que entró es expulsado. Aquí se absorbe el aire para rellenar el espacio que se generó. Aparte de que también aquí se relajan los músculos, los pulmones vuelven a su tamaño natural. Hola, mi punto es causas y consecuencias del cáncer de pulmón. Los principales motivos que pueden causar la aparición del cáncer son el tabaco, la cual es la principal causante del cáncer de pulmón. El humo de tabaco contiene una elevada concentración de carcinógenos y este humo va a parar directamente a los pulmones. Lo extraño es que las personas no fumadoras también pueden, como consecuencia del humo del tabaco, tener cáncer de pulmón, ya que el humo del cigarrillo puede debilitar el sistema inmunitario del cuerpo. Y esto lo que hace es más difícil el trabajo de matar las células cancerosas. Cuando esto pasa, las células cancerosas se siguen multiplicando y no las detiene absolutamente nada.
El humo del tabaco contiene sustancias químicas y por lo menos 70 de ellas causan cáncer. Estos químicos se llaman carcinógenos. Algunos de estos químicos que se encuentran en el humo del tabaco incluyen la nicotina, el benceno, el amoníaco, elementos radioactivos como el uranio, el plomo, el monóxido de carbono, el ácido cianhídrico. Estos son químicos carcinógenos, los cuales, como se mencionó anteriormente, son los que se encuentran en el humo del tabaco y son los que afectan mayormente y causan la aparición de las células cancerosas. Muchas de estas sustancias causan cáncer. Algunas de ellas también pueden causar enfermedades cardíacas, pulmonares u otros problemas de salud. La mayoría de estos químicos se producen con la combustión de las mismas hojas de tabaco y no de los aditivos incluidos en los cigarrillos o otros productos del tabaco. Otro causante del cáncer de pulmón es la marihuana. Los cigarros de la marihuana contienen más alquitrán de los que contienen los cigarros de tabaco. Igualmente, ocurre como el tabaco. Se inhala profundamente y se retiene en los pulmones por largo tiempo, y al igual que el humo de tabaco, la marihuana tiene químicos que aceleran el proceso de la aparición de células cancerosas y no se puede detener este crecimiento de las células y aparición. Otro factor que es causante del cáncer de pulmón es la predisposición genética. Muchas enfermedades tienen predisposición genética, que gracias a tus abuelos, a tus mamás, a tu familia antes de ti tienen enfermedades, y es como que la línea que te heredan. El cáncer puede estar causado por mutaciones, que también son conocidos como cambios en el ADN, que activan oncogenes o provocan que los genes supresores de tumores permanezcan inactivos. Algunas personas heredan mutaciones del ADN de sus padres, y esto aumenta muchísimo más el riesgo de desarrollar cáncer. O sea, ya de por sí todos los humanos tenemos células cancerosas, pero lo que pasa es que no están activas. Lo que hace esto es que se activen más rápido, y es lo que aumenta esta posibilidad de desarrollar cáncer. Otro factor que no es tan común que se ocurra un cáncer por esto, pero sí afecta, es la contaminación del aire. En algunas ciudades, la contaminación del aire puede aumentar ligeramente el riesgo del cáncer de pulmón. Esta posibilidad es mucho menor que de la que provoca el fumar. O sea, por ejemplo, puede que en tu ciudad el humo de lo que sueltan los autobuses, los carros, inclusive hasta el humo que sueltan las empresas de sus fábricas y todo eso, todo ese humo que contiene químicos, al ser inhalado, es como se puede parecer a lo que es el humo del tabaco, que son esos químicos que afectan el interior de los pulmones y hacen que aparezcan más células cancerosas. Las consecuencias. Las consecuencias del cáncer de pulmón es cuando el tumor presenta metástasis. En algunos casos, el paciente no presenta síntomas y el cáncer se suele detectar mediante una radiografía que se puede realizar por cualquier otro motivo, pero sin sospecha de que hay cáncer como tal. Sin embargo, la mayoría de los diagnósticos se producen cuando el tumor empieza a crecer, y esto provoca que los órganos y las estructuras internas y cercanas a los pulmones se empiecen a ver afectadas. Los tumores del pulmón también pueden generar líquidos
que se acumulan en el pulmón o alrededor de él, y así se provoca su colapso. Lo que se comentó antes es que cuando el tumor presenta metástasis, los pacientes pueden desarrollar otros síntomas en los pulmones, incluso hasta los huesos, los ganglios, el cerebro, el hígado también, y las glándulas suprarrenales, que dificultan el buen funcionamiento de estos órganos, pues. La mayoría de la mortalidad, inclusive relacionada con el cáncer, es a causa de la metástasis. Y la metástasis es un proceso por el cual las células cancerosas migran a través del cuerpo, o sea, empiezan desde los pulmones, que en tal caso estamos hablando del cáncer de pulmón, y estas células se expanden creando tumores en otras partes del cuerpo. Para que las células se puedan mover a través del cuerpo, estas tienen que treparse sobre o alrededor incluso de las células adyacentes. Y esto se lo hacen mediante la reestructuración de su citoesqueleto y atándose a otras células, y ahí es como viajan y se esparcen. Después se encuentran en el torrente sanguíneo y las células flotan a través del sistema circulatorio hasta que se encuentran en un lugar adecuado para posarse y entrar de nuevo a los tejidos, formando diferentes tumores. El proceso de metástasis es muy ineficiente, pero es la causa de la mayoría de las muertes asociadas con el cáncer en general. Esto aumenta mayormente la probabilidad de cáncer de diferentes tipos. Como estamos aquí hablando del cáncer de pulmón, se sabe que la metástasis empieza desde los pulmones y mediante el transporte de las células cancerosas que se pegan en las células normales, viajan a través del cuerpo y bueno, se esparcen y se pegan a otros órganos, creando diferentes tumores de otros tamaños. De qué es un enfisema pulmonar, sus causas, consecuencias y un ciclo que les mostraré. Luego les explicaré qué es un enfisema pulmonar. Un enfisema pulmonar es aquella condición en la cual los alvéolos de los pulmones o sacos de aire de los pulmones pueden estar dilatados, demasiado inflados, estrechos, colapsados o destruidos. En las dos que me voy a basar ahorita es en la parte de demasiado inflados o colapsados. Por la parte de demasiado inflados, esto puede pasar ya que una enzima que se puede llamar elastina o antitripsina 1, esta enzima hace que los alvéolos puedan expandirse normalmente sin que estos se puedan romper, ya que no se secan. Esta enzima lo que hace es regular que no se sequen estos alvéolos y no se puedan romper o destruir. Y la parte de colapsados también la podemos entender como parte de obstruidos, lo cual están con algo que no deja que el aire pase como debería funcionar el alvéolo. Esta condición también puede llamarse EPOC o sus siglas en inglés COPD, lo cual se puede entender por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto puede decirse ya que es una enfermedad pulmonar obstructiva, lo cual hace que estos no funcionen como son, se obstruyen, y crónica ya que es muy seguido como los síntomas que sientes y que le pasa a muchas personas. Esta enfermedad por mala suerte no tiene cura, ya que se está destruyendo un tejido que no se recupera, como si fuese la piel, lo cual hace que si caes en esta enfermedad no vas a poder volver a tener tu vida como la tenías antes, aunque sí tiene tratamientos los cuales pueden apaciguar
o calmar los síntomas que te puedan dar esta enfermedad. Los síntomas los hablaremos después. Les hablaré de las causas del enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar puede causarse básicamente por fumar, lo cual es una de las principales causas de este mismo, por el alquitrán, la nicotina y todos los químicos que pueda traer un cigarro. Hablemos de todo lo que se pueda fumar, un cigarro, un tabaco, pipa, todo lo que pueda traer este tipo de materiales puede dañar los alvéolos de los pulmones. La exposición al humo del cigarro sería igual que fumar, o sea que no nos podemos salvar de esta enfermedad por no fumar, ya que la exposición a este humo también tiene estos químicos y los cuales cuando respiramos van hacia los alvéolos. La edad también es una de las básicas, lo cual a los de 40 a 60 años las personas empiezan a sufrir de la falta de esta enzima que hablamos antes, y hace que los alvéolos se destruyan solo con respirar. La exposición a vapor y a polvo, lo cual se puede notar en construcciones, en saunas, si podemos hablar de vapor, o nada más estar en la casa y preparar comida. Esto puede ocasionar que los alvéolos se dilaten, lo cual también pueden ocasionar la ruptura de los tabiques alveolares. También la exposición a humos nocivos, lo cual podemos entender como fábricas que expulsan, las chimeneas que expulsan humo hacia el aire. Este humo también, al tener químicos, puede dañar y obstruir o destruir completamente los alvéolos. Y la última, pero no la menos importante, es hereditariamente. Esta enzima, de la que vamos a hablar durante mucho, es la antitripsina alfa 1, o también puede llamarse elastina, que sería un nombre más fácil. Esta elastina hereditariamente sería que no genera la suficiente enzima como para que estos alvéolos no se resequen, ya que esto da la elasticidad, por ser el mismo nombre de elastina. Esto da la elasticidad para que ellos puedan abrirse, succionar el aire y botar este aire ya utilizado. Así que estas serían las causas del enfisema pulmonar. Las 5 básicas consecuencias que puede traer esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica serían las utilizaciones de bombonas de oxígeno, los cuales son estos bombonitas directas que pueden venir en mascarilla. Ya esto sería algo muy fuerte, o sea que los alvéolos estén completamente destruidos y no estemos succionando el suficiente oxígeno para oxigenar todos los músculos y el cuerpo entero. La segunda sería la falta de aire y la asfixia, lo cual haría que la persona se ahogue muy seguidamente y obviamente molestaría al día a día. Una de estas consecuencias, como es esta que les voy a hablar ahorita, que es la suspensión del tabaquismo, esto también se puede tomar como un tratamiento para bajar esta enfermedad o para calmarla un poco, ya que esto, como vimos anteriormente, es una de las principales causas. La utilización de broncodilatadores también sería necesaria, sería una consecuencia, ya que se necesitarían broncodilatadores para poder respirar mejor y no asfixiarnos. Y la última y una de las más peligrosas sería la destrucción de los tabiques alveolares, que fue lo que les hablé anteriormente. Estos tabiques son la separación entre las capas de los alvéolos, ya que estos son tienen forma de panal de abejas, y cada uno de los recuadros de los alvéolos está separado por estos tabiques de los que acabamos de hablar. Así que ahora vamos con el esquema. En estos momentos no me estarán viendo, pero vamos a explicarles poco a poco este esquema que estamos viendo aquí. Arriba a la izquierda nos sale
que son unos pulmones sanos con un color rosado, blanco, rojizo. Nos muestran aquí los alvéolos, que es lo que estábamos hablando antes de los tabiques alveolares, que son estas separaciones entre las capas o los círculos que tienen los alvéolos. Y si pasamos aquí, vemos que dice: partículas nocivas se encuentran atrapadas en los alvéolos. Esto puede significar el alquitrán, la nicotina o todos estos materiales químicos que están en los cigarros y en el humo y todo esto. En la siguiente vemos la respuesta inflamatoria, que significaría que estos alvéolos se dilatan, lo cual hace que al recibir aire se expandan más de lo que deberían y esto puede romperlos. La siguiente vemos como los tabiques alveolares o estas paredes que hay entre cada círculo están rotos, lo cual nos muestra que ya no están consumiendo todo el oxígeno que deberían cada una y puede estar inflando más o puede estar no sacando el suficiente oxígeno que debería. En la siguiente vemos como todo el alvéolo se oscurece y se rompen todos los tabiques alveolares del alvéolo, y vemos que no se forma, no se deposita el suficiente oxígeno obviamente a los pulmones y a los alvéolos, y no llega el suficiente oxígeno a los músculos, a la sangre, y esto puede ocasionar más problemas. Y en la última foto vemos cómo quedaría el pulmón después de fumar y llena de uno de los materiales del cigarrillo, que es el alquitrán. Vemos que quedaría todo oscurecido y no quedaría como el que vimos al principio, el cual es uno de los o sea, como se le vería un pulmón sano y seguro. Así que bueno, esta fue la parte del enfisema pulmonar, causas y consecuencias. Gracias. Ahora vamos con los músculos intercostales externos e internos, diafragma y músculos abdominales como ejemplo de la acción de músculos antagonistas. Antes de empezar, la palabra antagonista a muchos no les suena. Entonces vamos a ver y escuchar una definición sobre qué es un músculo antagonista y dar algunos ejemplos de ellos, los más simples y sencillos, para poder después relacionarlo con los músculos abdominales y el diafragma, que es un poquito más complejo, más difícil, y vamos a eso. Ok, un músculo antagonista son aquellos músculos que se oponen a la acción de un movimiento. Cuando el agonista se contrae, el antagonista se relaja. O sea, es el proceso, lo que hace uno, el otro va a hacer otra cosa. Es como llevarle la contraria a alguien. Si él va para allá, yo voy para acá. Es el proceso totalmente contrario. Si el agonista se contrae, el otro se relaja. Y viceversa. Si el antagonista se contrae, el agonista se relaja. Si el agonista se contrae, el antagonista se relaja. Son músculos que mediante su contracción producen la fuerza necesaria para realizar un movimiento. Estos músculos antagonistas o músculos agonistas permiten el movimiento de una serie de músculos necesarios y vitales para la vida. Y ya vamos a ver el porqué. La contracción muscular provoca un trabajo dinámico positivo. Esto siempre va a ser positivo. Siempre. Es algo bueno. Por ejemplo, en la flexión del codo, el músculo braquial anterior es el protagonista. Vamos a verlo aquí en esta imagen. Vemos esta imagen. Tenemos el bíceps braquial, que es este de acá. Y tenemos el tríceps, que es el de acá atrás. Ok. Entonces, si tenemos nuestro tríceps y nuestro bíceps, si yo hago esto, como se está haciendo en la imagen, aquí podemos ver que está clara, está
claramente relajado, pero este está relajado y este está contraído. Pero si yo lo estiro, este está relajadito, pero este de acá está contraído. El tríceps está contraído, pero el bíceps está relajado. Entonces, ¿cuál va a ser la participación del músculo antagonista que le va a llevar la contraria a este? Si el tríceps está contraído, el bíceps va a estar relajado. Esa va a ser la participación del agonista y el antagonista. Entonces, vemos acá. Acá se observa mejor. Perfecto. Vemos cómo cuando yo subo un músculo, cuando lo bajo, cuando se relaja, cuando se contrae. Entonces, ¿qué pasa? Si nos vamos de nuevo acá atrás, el diafragma y los músculos abdominales son el mejor ejemplo que nosotros podemos dar para el sistema respiratorio. Porque el diafragma y los músculos abdominales son aquellos que permiten la ventilación dentro de los pulmones y que ese aire se retenga por un tiempo determinado. Porque la respiración es el único, ¿cómo decirlo así? La única función vital, por decirlo así, no sé, no tengo esa palabra clave, que el ser humano puede controlar. Porque el controlar el corazón, el sistema circulatorio, no lo podemos hacer. El sistema digestivo, que el estómago deje de funcionar, no lo podemos hacer. El mismo estómago nos pide comida y nosotros comemos, pero la respiración nosotros la controlamos. Si queremos que sea rápida, si queremos que sea lenta, podemos detenerla, podemos dejar de respirar si queremos, podemos seguir respirando. Eso va a depender de cada quien y cómo uno quiera llevar su respiración a cabo, porque hay gente que lleva su respiración con el diafragma o su respiración con el abdomen. Entonces, si vamos con esto, cuando yo respiro con el diafragma, se va a ensanchar la caja torácica y esta se va a expandir, lo que va a generar que el abdomen ¿cómo se dice? Se expanda. El abdomen se va a expandir. Si yo vuelvo a mi posición original, el abdomen se va a relajar. El abdomen y el diafragma trabajan en conjunto y son el mejor ejemplo de un músculo antagonista y agonista. Siempre el abdomen y el diafragma, entre ellos, cuando uno respire, el otro le va a llevar la contraria. Si uno está contraído, como lo mencioné anteriormente, el otro. Vemos cómo cuando yo subo un músculo, cuando lo bajo, cuando se relaja, cuando se contrae. Entonces, ¿qué pasa? Si nos vamos de nuevo acá atrás, el diafragma y los músculos abdominales son el mejor ejemplo que nosotros podemos dar para el sistema respiratorio. Porque el diafragma y los músculos abdominales son aquellos que permiten la ventilación dentro de los pulmones y que ese aire se retenga por un tiempo determinado. Porque la respiración es el único, ¿cómo decirlo así? La única función vital, por decirlo así, no sé, no tengo esa palabra clave, que el ser humano puede controlar. Porque el controlar el corazón, el sistema circulatorio, no lo podemos hacer. El sistema digestivo, que el estómago deje de funcionar, no lo podemos hacer. El mismo estómago nos pide comida y nosotros comemos, pero la respiración nosotros la controlamos. Si queremos que sea rápida, si queremos que sea lenta, podemos detenerla, podemos dejar de respirar si queremos, podemos seguir respirando. Eso va a depender de cada quien y cómo uno quiera llevar su respiración a cabo, porque hay gente que lleva su respiración con el diafragma o su respiración con el abdomen. Entonces, si vamos con esto, cuando yo respiro con el diafragma,
se va a ensanchar la caja torácica y esta se va a expandir, lo que va a generar que el abdomen ¿cómo se dice? Se expanda. El abdomen se va a expandir. Si yo vuelvo a mi posición original, el abdomen se va a relajar. El abdomen y el diafragma trabajan en conjunto y son el mejor ejemplo de un músculo antagonista y agonista. Siempre el abdomen y el diafragma entre ellos, cuando uno respire, el otro le va a llevar la contraria. Si uno está contraído, como lo mencioné anteriormente, el otro va a estar relajado. Y viceversa, cuando se exhala, si uno va a estar contraído, el otro va a estar relajado nuevamente. Y esto no tiene mucho de qué explicarse, es algo súper sencillo, no tiene ninguna complicación de otro nivel y es súper hiper mega fácil. Nuevamente les habla Camila Díaz y esta vez les voy a hablar sobre el control de la ventilación en seres humanos durante el reposo y tras el ejercicio vigoroso y suave. El control de la ventilación es una función vital, ya que no solamente debe adaptarse al momento de reposo. En este momento uno respira alrededor de 12 y 16 veces, sino que también debe adaptarse al momento de hacer un ejercicio suave o vigoroso, o si se encuentra en un lugar de menor aporte ambiental. Además de que no solo eso, sino que también los músculos respiratorios deben coordinarse con otros músculos al momento de realizar alguna otra función. Al momento de estornudar, bostezar, defecar, vomitar, toser, olfatear, la respiración debe estar coordinada con otros músculos que son encargados de realizar estas funciones que ya nombré, pero también puede ser controlada voluntariamente al momento de realizar actos como hablar, ejecutar instrumentos de viento o bucear. La respiración normal se lleva a cabo gracias al movimiento del diafragma. Cuando la respiración es intensa, el movimiento del diafragma se refuerza a los movimientos de los músculos de la pared abdominal, los cuales al contraerse aumentan la presión de la cavidad abdominal y facilitan la expiración. Durante el ejercicio la respiración es clave. Lo ideal es sincronizar, por ejemplo, la respiración con la zancada o las brazadas cuando sale la natación. Así se logra una respiración que sea automática e invariable a un ritmo regular. Sin embargo, mantener la respiración relajada permite que el ritmo, al hacer los cambios bruscos, no interfiera con la quitación de la energía y también que tenga una repercutoría negativa en el desempeño físico. Les voy a explicar cómo la ventilación se puede controlar mediante la observación simple, usando espirómetros con registro de datos, correa pectoral y un medidor de presión. Debe medirse la tasa de ventilación y el volumen corriente. La forma más sencilla de medir la tasa de ventilación es por observación simple. Cuenta la cantidad de veces que el aire es inhalado o exhalado en un minuto. La respiración debe ser un ritmo natural, lo más lenta posible y sin perder el aliento. También se puede medir con un sensor o mediante un registro de datos. Otra forma es usando un cinturón de pecho inflable o una correa pectoral, como el de la imagen. Se coloca alrededor del tórax y se infla con una vejiga, como cuando nos tomamos la presión. Otro método es usando un sensor de presión diferencial, que se utiliza para medir las variaciones de presión en el interior del cinturón debido a las expansiones del pecho. De ahí se puede deducir la tasa y el tamaño relativo de la ventilación. Volumen corriente o volumen tildar. Puede usarse un aparato como el de la figura, exhalar a través de él y medir el volumen de aire acumulado en el interior del recipiente. No es seguro utilizar este aparato si inhalamos y exhalamos repetidamente,
debido a que aumentaríamos el gradiente de concentración de dióxido de carbono en la sangre de la persona. También se pueden utilizar espirómetros especialmente diseñados con registro de datos para medir el caudal dentro y fuera de los pulmones y otras capacidades pulmonares. Gracias. Como podemos presenciar en la siguiente imagen, esta zona de aquí vendría siendo el bronquiolo. Esta cosita vendría siendo la arteriola, los pequeños circulitos, los alvéolos y pues estos vendrían siendo el saco aéreo. Y por último, esta vendría siendo la vélula. Entonces, la pared de cada conducto alveolar y de los sacos aéreos está formada por varias unidades llamadas alvéolos. Como les había mencionado antes, sobre la pared sumamente delgada donde se lleva a cabo el intercambio de gases. Y cada pulmón tiene aproximadamente 300 millones de alvéolos, lo que es una enorme superficie de intercambio de gases respiratorios, tales como el dióxido de carbono y el oxígeno. Ok. Luego nos encontramos con la cavidad sanguínea, ya que el intercambio gaseoso está relacionado con los alvéolos y a su vez con la parte sanguínea, porque el movimiento de gases respiratorios es por simple difusión, ya que la concentración del oxígeno es muchísimo mayor en los alvéolos que en los capilares, de modo que este gas se difunde de los alvéolos a la sangre. Ok, ahora sí. Los alvéolos están revestidos por una monocapa muy delgada de las células epitales, que, como les había mencionado anteriormente, eran los neumocitos. Entonces, además de eso, posee una alta irrigación sanguínea, lo que permite que los gases se difundan libremente a través de su pared hacia los capilares sanguíneos. En los capilares sanguíneos, los glóbulos rojos serán los encargados de transportar el oxígeno hasta las células, que como pueden ver, aquí se comienza con 10 milímetros de oxígeno y termina con 60 milímetros de dióxido de carbono. Y aquí, al salir, el oxígeno vendría siendo 20 milímetros y el dióxido de carbono 50 milímetros.